Una persona que empezó a aprender de Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor que estaba Juan, dice la Biblia, en la isla de Patmos, en una prisión. No es que había ido en un crucero, no es que se había ido de vacaciones, no es que había tomado un tiempo libre con la familia, se había quedado solo. Su hermano Jacobo, hacía cerca de 60 años atrás, ya lo habían matado, le habían cortado la cabeza, le habían pasado por espada. Su hermano Jacob, bajo de Herodes, fue asesinado frente a los propios discípulos. Todos los discípulos iban muriendo uno por uno, y él era el único que había quedado. El anciano Juan, el anciano discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, ahora, después de haber, usted no se ha notado algunas veces que, si yo he sido llamado de Dios, si yo tengo la unción de Dios, si Dios me ha llamado para hacer cosas grandes, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Usted se ha preguntado alguna vez? Si yo soy escogido de Dios, ¿por qué tengo que estar sufriendo? Bueno, Juan, el discípulo amado, tenía una tremenda prueba y estaba en Patmos y ya conocía a Jesús. ¿Cuántos conocen a Jesús? Amén. Sin embargo, yo quiero decirle que la prueba lo acerca a Dios. Así es, aleluya. Hay mucha gente que cuando le viene la prueba huyen, corren, se esconden, lo menos que quieren es llegar a la iglesia. Pero la prueba lo acerca a Dios. La prueba tiene como fin acercarlo a Dios. La prueba de ninguna manera lo quiere quebrar. Dios no permite que usted vaya a ser quebrado. Él sabe, y no puede tentarnos más de lo que nosotros podemos resistir, sino que juntamente con la prueba, con la tentación, Él pone una puerta de salida para nosotros, porque Él se acuerda que somos hombres, se acuerda que somos polvo. No te dejes caer. La prueba debe de acercarte a Dios. Nótese que cuando Jeremías estaba en la prueba, aquel profeta de Dios, fue cuando Dios se le reveló a Jeremías. Fue cuando Dios le dijo a Jeremías en medio de la prueba, en medio de la cárcel, viene Dios y le dijo: Jeremías, estás en la prueba, Jeremías, estás en la prisión, Jeremías, estás pasando por lo más duro de tu vida, y Dios te dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay que clamar a Dios en medio de la prueba. Hombres de Dios santos conocen a Jesús. Así que la prueba te tiene que acercar. Alabado sea Jesús. La Biblia dice de que el pueblo de Dios, la iglesia primitiva, estaba sufriendo a medida que la autoridad romana iba haciendo estragos bajo la comunidad cristiana e iba expandiendo la persecución. Mataban a un cristiano y se levantaban 10. Mataban a 10, se levantaban 100. Los romanos estaban queriendo subyugar, pero el pueblo de Dios, cuando hay un pueblo que Dios lo cuida, cuando hay un pueblo que tiene intimidad con Dios, cuando hay un pueblo que quiere más de su presencia, alabado sea Jesús, Dios lo hace germinar en medio de la prueba. Dios lo hace germinar en medio de la tribulación. Así que a medida que venía la persecución y a medida que habían muerto ya todos los discípulos de Jesús, Juan se hacía una prueba. Juan se hacía esta pregunta: Señor, ¿qué irá a pasar con la iglesia? Soy el último de los apóstoles. Ya han matado a todos mis copartícipes de este evangelio. ¿Qué va a pasar con tu iglesia? ¿Habrá de acabarse aquello por lo cual nosotros dejamos todo y morimos y predicamos este evangelio? ¿Habrá de algún día terminar esto? Y a Juan le sentía,
de que eso, de que qué era lo que habría de pasar con la iglesia, habría de sobrevivir, se podría mantener la iglesia en medio de la oposición, y eso a Juan le tenía agarrado el corazón. Yo no sé si usted aquí en la iglesia, a usted le preocupa la gente que no viene a la iglesia. Yo no sé si usted está preocupado por la iglesia. Ah, no, hermano, con que sea salvo yo, allá los otros, que se preocupe cada tiempo por su salvación. Santo. A Jesucristo le preocupaban las almas. A Jesucristo, dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria solamente para ir a ganar un alma. Yo no sé, hermano, si a usted le preocupa ganar un alma para Cristo. Yo no sé si usted cuántas almas se ganó este año pasado para Cristo. Ay, santo. ¿Cuántos conocen a Jesús? Amén. Quiero hacerle conciencia. Quiero hacerle conciencia. Patmos era una isla pequeña, rocosa, cerca del mar Egeo, donde estaba la costa más cerca, tenía 80 kilómetros. La iglesia cristiana estaba siendo confrontada, afrontando una persecución severa. Todos los creyentes presentaban una persecución social, política y económica. Los creyentes estaban siendo subyugados por esa persecución, víctimas del sufrimiento por causa de la persecución de todo el imperio romano. Algunos habían sido asesinados por causa de su fe. Alabado Jesús. Yo no sé, aquí hay gente, hermano, que ya no quieren venir a la iglesia porque alguien no les saludó. Tanto a Jesús. Hay otros capaz que me hicieron una mala mirada, hermano. Es que ya hace tiempo que no me dan un tiempo para yo hablar, y yo también dejé. Es que no me dan parte especial. Hay gente que a veces viene a la iglesia y como que le quiere tronar los dedos a Dios: Señor, rápido, pronto, bendíceme. Si no me bendices, me voy de la iglesia. Santo. Aleluya. ¿Otros conocen a Jesús? Juan había sido desterrado a la isla de Patmos por causa de que no dejaba de predicar la palabra de Dios. Por causa de predicar la palabra de Dios. Así que Juan no estaba en la cárcel porque había hecho algo malo. Juan estaba en la cárcel porque él era testigo y hablaba con denuedo de la palabra de Dios, y a causa del testimonio de Jesucristo. O sea que hubiese sido fácil que para Juan se terminara la prueba si solamente negaba a Jesús. No tenía que hacer nada, simplemente dejar de hacer lo que estaba haciendo. Es todo lo que tenía que hacer. Hay una historia que se llama el Policarpo. Dice la Biblia que estaban para matarlo en la hoguera, y le decía: Policarpo, ya date por vencido y niega a Jesucristo. Y Policarpo, uno de los ancianos en la iglesia de Jerusalén, dijo: 84 años he estado sirviendo a Jesús de Nazaret, y todo este tiempo ni un mal me ha hecho. ¿Por qué lo habré de negar? ¡Planta de fuego a la hoguera! Que la muerte es mi ticket, es mi boleto para estar con mi amado Salvador. Hay gente que una pruebita y lo tumba. Aleluya. Yo le quiero hacer conciencia. Usted tiene que conocer a Jesús para ponerse firme. Un cántico no lo va a poner firme. La palabra de Dios endereza sus pasos. La palabra de Dios endereza su camino. La palabra de Dios lo pone firme. ¡Oh, gloria a Dios! Bendito sea Dios por los músicos que hay en la iglesia. Alabado sea Jesús. Así que Juan conocía a Jesús, pero me llama la atención que cuando está en el día del Señor, dice la Biblia, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquel ancianito lo habían llevado a la isla de Patmos, donde sacaban piedra, donde con pico y con pala estaban sacando piedras para construir las ciudades romanas. Allá estaba aquel pobrecito ancianito, alabado sea Jesús, y agarraba el pico y nunca se quejó en su vida: porque estoy aquí. Si yo bien hubiera podido trabajar y retirarme a buena edad y estar disfrutando de
401k, de haberme retirado y que el gobierno me estuviera manteniendo. Pero Juan estaba sufriendo a causa del testimonio y de la palabra de Dios. Alabado Jesús. Pero en ese lugar le vino el deseo: ¿qué va a pasar con tu iglesia? ¿Qué va a pasar con tu iglesia? Y de repente un día, en el día del Señor, dice la Biblia, fue arrebatado y fue llevado a un lugar, alabado Jesús, que se le dice: escribe lo que ves. Escucha bien esto. ¿Qué vio Juan? ¿Qué vio Juan? Juan vio tantas cosas, vio el final de los tiempos. Juan vio cómo se iba a desatar la ira de Dios sobre la tierra. Es más, Juan vio muchas otras cosas más, pero el ángel le dijo a Juan: Juan, estas cosas te las vamos a dar a enseñar, pero no las escribas. Estas no las escribas, estas quedan bajo sello. Estas no le vas a decir qué es lo que le quedó bajo sello. A mí me encantaría saber qué fue, porque hay cosas que dice Pablo cuando subió al tercer cielo, que no han subido ni al corazón del hombre ni a la mente del hombre. Cosas que tiene Dios reservadas para el día cuando nosotros lleguemos allá, porque conocemos a Jesús. Él nos habrá de llevar. ¿Cuántos conocen a Jesús? Dice la Biblia que era una voz como de trompeta, alabado sea Jesús, que decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y dice la Biblia: y cuando me volví para ver la voz que hablaba conmigo, vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros, escucha lo que dice, vi a uno, escuchen esto, semejante al Hijo del Hombre. Yo quiero que ponga atención a esto. Semejante. En otras palabras, no estaba definido. No estaba definido porque Juan estaba descubriendo una faceta nueva de Dios. De esa manera Juan no lo había visto. Juan lo conocía. Juan sabía quién era. Juan se recostaba en el pecho de él. Sabía los latidos de su corazón. Pero cuando lo miró en esa imagen, dice la Biblia, cayó como muerto. Alabado sea Jesús, porque no lo había conocido de esa manera. ¿Cuántos conocen a Jesús? Yo quiero decirle que Dios tiene muchas cosas más para enseñarle. Alabado sea Jesús. La primera vez cuando Juan empezó a conocer a Jesucristo, el gran predicador de Galilea, dice la Biblia, fue reclutado como discípulo de Jesucristo. En cierta ocasión, dice la Biblia, Jesucristo se subió a un barco y se subieron los discípulos e iban navegando en aquel lago de Galilea. Alabado sea Jesús. Y se desató una tormenta y Jesucristo cómodamente durmiendo. Y todos los apóstoles con botes, sacando el agua del bote, quitando todo lo que había ahí. Alabado sea Jesús. Thank you, brother. Gracias. Alabado sea Jesús. Y cuando lo miraban, que estaba Jesucristo durmiendo. Ay, Dios mío, y este hombre nomás durmiendo aquí y nosotros trabajando, porque a veces se mira que como que uno nomás trabaja y como que Dios no hace nada. Dios está trabajando en medio del silencio. Dios está trabajando. Alabado sea Jesús. Y cuando llega, cuando ya no pudieron más, que estaban fatigados, le decía uno al otro: despiértalo. No, despiértalo tú. No, yo no lo despierto. No, mejor hay que trabajar con nuestras propias fuerzas. Mire, no trabaje con sus propias fuerzas. Pídale a Dios que le dé la fuerza de Dios. Y cuando despertaron a Jesús, Jesús viene y se da una estirada primero. Y se truenan los huesitos. Aleluya. Crack, crack. Y todos los discípulos mirándole mojados, sudorosos, mojados. Y Jesucristo muy tranquilo. El barco se movía de un lado para otro, las olas encima. Jesucristo tranquilo. Maestro, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y Jesucristo lo miró: ¿y por qué estás amedrentados? Y se paró encima del barco, puso un pie encima y dice: ¡vientos, enmudezcan! Y tú, mar,